Hola, hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gusto poder saludarlos en esta tarde de miércoles 26 de junio. Ya estamos por cerrar este mes. Espero que estés muy bien. Ya estamos aquí en la sobremesa para saborear el tiempo y la vida. Recuerda que este es un espacio para hablar de todo, de nada y pasarla súper bien. Yo soy Ale Domínguez y gracias por seguirnos y escucharnos a través de Conexión Univit Radio 105.5 de FM para el Valle de México. Gracias de verdad por sintonizarnos, por permitirnos acompañarte, estés haciendo lo que estés haciendo. Y bueno, hoy tenemos un programa muy importante. Hoy es el Día del Pedagogo y vamos a tener una charla con Leti Domínguez para que nos platique de todo esto, de las habilidades, pero también de las competencias de los niños, de los adultos. Y bueno, pues vamos a desmenuzar este tema porque bueno, le mandamos también una felicitación a todos y cada uno de los pedagogos del mundo mundial, porque gracias a ellos somos quien somos, digo, independientemente de la profesión que nosotros elegimos por convicción. Bueno, tenemos estas habilidades y ciertas competencias que debemos de desarrollar y ella nos lo va a decir todo en esta tarde aquí en la sobremesa. Así es que síguenos también a través de Seno Radio Digital. Los que no nos pueden escuchar en el Valle de México, nos pueden escuchar a través de esta aplicación maravillosa Seno Radio Digital, que ya estamos al aire. Y bueno, la música del día de hoy pues va a ser del aprender, del aprendizaje, del aprendiz y de vivir, de las sonrisas, de los sueños, porque bueno, de eso se trata la vida. Y iniciamos esta tarde de la sobremesa con Il Divo, Hoy Te Prometo, y nos vamos a ir con Morat, a aprender a quererte, y también con Pastora Soler. Vive. Y regresamos aquí a la sobremesa. No le cambies, súbele a la radio. Pues ya estamos de regreso aquí en la segunda hora de la sobremesa para seguir saboreando esta tarde de miércoles 26 de junio, Día del Pedagogo en nuestro país. Y fíjense que bueno, tengo a una súper invitada el día de hoy. Ella es licenciada en Pedagogía, egresada de la Escuela de Estudios Libres de la Universidad Panamericana, con un diplomado en Habilidades Gerenciales realizado en la Universidad Anáhuac. Su experiencia laboral ha sido en su mayoría con niños de preescolar. Se ha desempeñado como coordinadora y luego de directora del CENDI Principito del IMSS, como titular del grupo y coordinadora y directora del Kinder Gym en Tepic, Nayarit, así como también como coach personal de CrossFit y ejercicio funcional, lo cual le ha dado herramientas para alcanzar logros relevantes en sus alumnos y también satisfacciones propias. Y bueno, todo esto refuerza su misión de enseñanza en la vida. Con nosotros está Leti Domínguez. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Hola. Un gusto estar en la sobremesa y estar al alcance de toda tu audiencia, sobre todo en este día tan importante que es el Día del Pedagogo. Sí, ¿verdad? Oye, Leti, bueno, pregunta obligada. ¿Por qué elegiste como carrera la pedagogía? Pues la pedagogía es una carrera que me dio como más herramientas que una carrera, por ejemplo, vamos a empezar por el principio. Yo quería estudiar maestra de educación preescolar, pero la pedagogía me daba más herramientas y en otros ámbitos del desarrollo humano, en otros ámbitos de la educación. Entonces decidí estudiar pedagogía por tener un panorama más generalizado de la educación. Sin embargo, pues bueno, mi pasión son los niños, o sea, siempre me he desarrollado como laboralmente dentro del ámbito de preescolar, porque creo que en el preescolar está la semilla de la educación y la semilla del futuro.
Claro, y bien lo dices, ¿no? Los niños son una masa muy moldeable, ¿no? Porque tienen todo para brillar, ¿no? Son alguien maleable, pero venimos cuando somos niños sin prejuicios, con todas las habilidades, nos atrevemos a todo, ¿no? Y yo creo que es muy, muy importante que desde pequeños todos los padres o tutores de los pequeños los pongan en manos de personas que les van a ayudar a desarrollar todo el potencial que traemos como seres humanos. Así es, la educación preescolar es la base del desarrollo humano. Y pues bueno, ya que te gustan mucho las frases, me traje una frasecita para el día de hoy. Échate tu frase del día de hoy, claro que sí, mi querida Que está Leti. encaminada justamente para los primeros maestros, que son los padres de familia, porque bueno, pues la educación empieza en casa y va en continuidad y en consecuencia pues ya después en la escuela. Dice la frase: mi hijo es un individuo y no lo comparo con nadie. ¡Ay, qué fuerte frase! Qué fuerte frase, porque a veces nosotros como adultos pensamos que los niños, como son pequeños, no pueden, y entonces les empezamos a generar esas creencias limitantes, ¿no? Así es, cada palabra motivacional que la dirige el padre hacia el hijo, pues es vital para su desarrollo emocional principalmente en un principio, y ya después para el desarrollo de habilidades, porque bueno, si nosotros vamos coartando todos sus aprendizajes, porque pues como nosotros ya lo sabemos y ellos son pequeños y todavía no pueden desarrollar ciertas cosas pues con la perfección que nosotros quisiéramos, entonces vamos coartando con frases limitantes ese desarrollo. Entonces sí recordarles a los padres de familia que bueno, pues ellos son el primer maestro de los niños, y que toda frase positiva va a tener un eco en la vida de su hijo. La palabra construye o destruye, ¿verdad? Así es. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la frase del día de hoy, que me gustó mucho. Me llegó en las redes sociales, ya sabes que uno está en 400 chats y en todos te mandan que la frase del día de hoy, del buenos días, y dice así, fíjate: el puente más difícil de cruzar es el puente que separa las palabras de los actos. Así es. Bueno, es fácil recordar que pues nosotros caminamos y aprendemos con el ejemplo. Entonces, más allá de las palabras están nuestros ejemplos, porque si nosotros le decimos a nuestros hijos: no hagas esto, o a los alumnos: no tomes el lápiz de tal manera, y nosotros lo hacemos de esa manera, ¿qué vamos a ocasionar? Una confusión en el niño, porque están diciendo: no somos coherentes con lo que hacemos y con lo que congruentes, ¿verdad? Sí. Es que nos empezamos a reír porque tenemos una sobrina, ella es mi hermana, tenemos una sobrina que se llama Carolis, que le mandamos un gran saludo a mi querida Carolis, y cuando empezamos a hablar de esto, de ser congruentes o incongruentes y coherentes, ella dice: ay, tías, ya van a empezar con sus encueraros. Y sí es cierto, porque van de la mano estos encueraros, ¿no? Así es, la congruencia y ser, o sea, todo lo que decimos debemos hacerlo tal cual, o sea, no hay de otra. Oye, Leti, y para arrancar este tema y también irnos con más música, ¿qué es la pedagogía en sí? Pues me di a la tarea de ir a mis libros, ¿verdad? De echarme un clavado a mis libros, y se los voy a leer tal cual. La pedagogía deriva, su etimología de pedagogía resulta de la yuxtaposición de dos raíces griegas: paidos, que significa niño, y ago, que significa dirigir, llevar, de donde pedagogía es la ciencia de dirigir a los niños. En el plano de los conceptos podemos definir a la pedagogía como conjunto de conocimientos sistemáticos relativos al fenómeno educativo. Y la pedagogía tiene como objetivo específico el estudio del fenómeno educativo. Entonces, pues bueno, en un principio la pedagogía obviamente parte del dirigir a los niños, y bueno, como en un principio les dije, ¿verdad? Los niños son la semilla, pero bueno, la pedagogía tiene un ámbito más amplio
que abarca todo el desarrollo humano en sus diferentes etapas. Y la música es básica para poder hacer creativos a los niños, porque de chiquitos todos cantan. Los niños todos cantan, todo lo cantan, todo van con el sonido, ¿no? Y vámonos con más música, ¿te parece, mi querida Leti? Vamos a escuchar a La Otra Edad con Eres Hoy Tu Mejor Versión, y también a Mario Aguilar, Hoy Decidí Decidir. Así es que no le cambien, suena a la radio, regresamos. Pues ya estamos de regreso aquí en La Sobremesa para seguir platicando con Leti Domínguez de este apasionante mundo de la pedagogía, de la enseñanza. Y fíjate, me encontré por aquí porque yo también hago mi chamba, mi querida Leti. Pedagogía y educación se suelen confundir estos dos conceptos. El concepto de pedagogía con el de educación, pero para entender la pedagogía, bueno, pues primero se debe comprender correctamente el concepto de educación, que tú ya no lo, ahorita nos vas a desmenuzar todo esto. La educación es aquella formación que se le da a un individuo o grupo de individuos en miras a desarrollar su capacidad intelectual, moral o afectiva, ¿no? Y luego la pedagogía tiene su raíz en la educación, ya que surge por la necesidad de sistematizar y crear métodos para el acceso a la educación, es decir, métodos para la transmisión del conocimiento, tradiciones, valores o cultura, ¿no? Ambos conceptos se encuentran muy emparentados. Posiblemente ambas disciplinas hayan surgido en simultáneo en las primeras civilizaciones. La pedagogía es un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica el proceso educativo. Así es, la educación tiene su origen etimológico en educere, del latín educere, que significa conducir. Entonces, así como lo habíamos mencionado, también la pedagogía, que viene del griego, agos, que significa llevar, conducir, es esta guía, ¿no? Es guiar al individuo a tener un desarrollo en sus capacidades y en sus habilidades. Entonces, la pedagogía sí surge como una ciencia multidisciplinaria, porque hace uso, obviamente, pues de la educación, de la filosofía, de la psicología, para alcanzar ese desarrollo óptimo en el ser humano a través de todas las etapas de su vida. Y acabas de decir dos palabras que en todos lados escuchamos últimamente, porque bueno, es parte del desarrollo personal y bueno, muchos desarrolladores de talentos o generadores de líderes utilizan mucho esto, las habilidades y las competencias, ¿no? Que ese es el tema que hoy nos atañe un poco, ¿no? Porque bueno, ¿qué es una habilidad en un niño? Pues son todas aquellas, el desarrollar las habilidades abarca todos los aspectos de desarrollo del niño, vaya. El desarrollo del lenguaje, el desarrollo motriz, el desarrollo social. Todas esas son habilidades que se busca desarrollar dentro de una persona, ¿no? Dentro de un individuo. Y esto empieza en el núcleo familiar, ¿no? Así es. Tú decías hace rato, es que los padres son el primer maestro que tienen los niños. Y sí es cierto, pero yo no tengo hijos, pero tú has tenido muchos niños, además de tu hija, ¿no? De nuestra querida Pau. Cada niño que llega a las manos de un pedagogo, de un maestro de preescolar, de alguien que les va a ayudar a descubrir el mundo en sus posibilidades, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y los niños tienen un mundo aparte. Así es. Perdón, me distraje porque ahorita justamente que hablabas sobre la diferencia entre pedagogía y educación, se me vino a la mente que cuando yo empecé a pedir trabajo, que quería ingresar, siempre fue mi interés trabajar con los niños de preescolar. Entonces me topé con tantas negativas en el aspecto de que es que no eres maestra de preescolar, eres pedagoga. Perdón, pero no puedes trabajar en un kinder. Y yo,
Entonces entró así como un proceso de frustración mío para hacerle entender a las personas que, bueno, como pedagogo puedes trabajar en diferentes ámbitos del desarrollo humano, así como lo mencionaste en un principio, puedes trabajar hasta en el área de selección de personal, en una empresa, puedes trabajar con los adultos mayores, todo eso implica la pedagogía. Entonces es como una parte muy enriquecedora de la educación, la pedagogía, porque nos lleva a cubrir todas, como lo he mencionado, todas las etapas del desarrollo. Entonces, perdón, me distraje, pero fue así como importante porque sí me costó mucho trabajo justamente hacer esa diferencia. Entonces, hasta que me dieron la oportunidad de trabajar con los niños y dijeron, bueno, pues a ver qué puedes hacer. ¿No? Sí. Es que yo creo que a todos cuando vamos a pedir trabajo siempre te dicen eso, ¿no? ¿Cuáles son tus competencias? Y te quedas de, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué habilidades tienes? Ah, sí. Y tenemos muchas habilidades, desde socializar, desde ser creativos, desde la investigación, la resolución de situaciones, de problemas, ¿no? Esa es una habilidad que a veces no reconocemos, ¿no? Y ¿cuáles son esas capacidades que nosotros podemos desarrollar? Bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Porque hoy por hoy todo mundo se dice coach, ¿no? Y va de la mano porque tú eres coach de entrenamiento funcional, de ejercicio, pero lleva una técnica, lleva un aprendizaje, lleva una estructura, ¿no? Entonces, como que todo va relacionado de la mano con las habilidades y las competencias que todos tenemos. Así es, la educación obviamente y la pedagogía lleva una sistematización. Hay una parte de la pedagogía que es asistemática, que es esa parte del aprendizaje que es como intuitivo, ¿no? Por ejemplo, el que nos otorgan nuestros padres en casa, ¿no? Es parte de pedagogía. ¿Por qué? Porque nos guían, nos conducen a tener ciertos comportamientos, ciertos conocimientos, ciertas habilidades, pero no lleva una sistematización. La sistematización surge de la necesidad de tener una pedagogía dirigida a un núcleo social. O sea, ¿cómo voy a sistematizar la educación en un país, en un pueblo o en un grupo de personas determinado, ¿no? O sea, el entorno, la cultura, las tradiciones también te hacen generar cierto tipo de enseñanza, o sea, que la utilices para, pues, enriquecer, fortalecer lo que ya se trae. Así es, ya hablando obviamente básicamente de las competencias, es eso, o sea, es buscar cuáles son las necesidades de ese grupo o de ese individuo que tiene para desarrollar, o sea, qué necesito desarrollar, y entonces con base en eso yo desarrollo mis competencias. O sea, tengo que partir de una necesidad para desarrollar una competencia. Por ejemplo, a ver si menciónanos cuáles son las habilidades con las que nace un individuo. Pues una de las habilidades, por ejemplo, es el llanto. El llanto. Es el primer signo de comunicación que tienen. Es el primer vínculo que tienen con la madre. O sea, el niño llora, la mamá se acerca. Entonces ahí, ¿qué estoy haciendo? Ya estoy teniendo como un aprendizaje en el que cuando yo lloro, mi mamá se va a acercar. Ajá. Ese es el básico con el que ya venimos, con el que, aparte de otros estímulos que empiezas a desarrollar, pero básicamente es el primer vínculo tanto de comunicación como de... Qué importante. Sí. Y qué importante energéticamente, porque muchas veces los papás o los tutores o los que están encargados de la educación y de la guía de los niños, cuando lloran, no llores. ¿Por qué lloras? Y energéticamente el llorar es fluir, es desahogo. A lo mejor estás teniendo algún tipo de frustración, de enojo y estás liberando esto. Y cuando te empiezan a decir que no es bueno porque eres débil, ¿no? Así es. Sí. Sí, o sea, el llanto te limpia, el llanto te libera. Cuando lloras ya, obviamente de adulto, pues sí es como de liberación, de tener frustración contenida o de tener muchas emociones que se han guardado ahí dentro y entonces tienes que liberarlo. Pero cuando
cuando es el llanto de un bebé, pues es un llanto de necesidad puramente, o sea, lloro porque necesito algo, pues alimento, ¿no? Necesito el abrazo de mi mamá, el olor, ¿verdad? Porque el primer vínculo con la madre es el olor y el alimento, no hay más. Claro, y por ejemplo, ya en los niños, por ejemplo, de preescolar, ¿alguna habilidad que sea así como muy en común de todos los niños? Pues no tanto como en común, pero sí todo depende del sistema educativo donde se encuentren, a ver cuáles son las habilidades que van a darles más énfasis a desarrollar. Hay escuelas, por ejemplo, jardines de niños que se enfocan mucho en sus aprendizajes de conocimientos, o sea, el que sepan leer, contar, escribir. Otros se acercan más a la cuestión emocional. Entonces, pues los ponen más a cantar, a tener más actividades en las que reflejen todo lo que van sintiendo con determinados estímulos. Y hay algunas escuelas también a lo mejor que se enfocan más en lo social, y pues bueno, vamos a desarrollar actividades en las que trabajemos en equipo y entonces tengamos esa interacción con los niños y después pues con los adultos. Pero bueno, son no específicamente qué habilidades van a desarrollar, porque son muchas y en diferentes ámbitos de su desarrollo, o sea, ya sea el lenguaje, la psicomotricidad, los conocimientos como matemáticas, la lectoescritura, la socialización, todos esos son partes de su desarrollo, ¿no? Y por ejemplo, hay muchos niños que les gusta la música, los instrumentos, el deporte. ¿Esta es una habilidad que ellos traen? Ya el chip puesto para poder generar el desarrollarlo por sí mismos. Pues obviamente la motricidad sí es un chip que ya traemos todos y que hay que mantener, porque muchas veces nosotros en el camino lo vamos coartando, en el sentido de que un bebé, por ejemplo, se puede incorporar fácilmente de estar acostado y su primer movimiento es sentarse, y entonces ¿qué está haciendo? Está haciendo un abdominal, los cuales a los adultos, ¿qué tal nos cuesta de trabajo, ¿no? Entonces, y esa es una habilidad que traemos desde bebés y que la perdemos en el camino. O que se caen y se levantan como resorte. Una sentadilla profunda. Yo que también soy entrenadora de que tienes que tener los pies paralelos. Volteas a ver a un niño, a un bebé, y está en una sentadilla profunda y dices, y es una postura cómoda, una postura fácil, que la tenemos desde que nacemos, y que ¿qué le pasa en el camino? Se pierde. La práctica hace al maestro también. Sí, y el mantener esas posturas, porque son posturas orgánicas, son posturas funcionales que nos permiten hacer ese tipo de actividades y algunas otras que nos ayudan en el día a día, pero las tenemos de chiquitos, o sea, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues estimular ese tipo, por ejemplo, de psicomotricidad que ya tenemos, para que se desarrolle de una mejor manera, para que no la perdamos. Es un ejemplo, pues. Sí, claro, bueno, es que a veces cuando uno está en estos talleres, cursos que damos capacitación, tratamos de hacer esa conexión. Y mucho se dice, hay que conectar con tu niño interior, porque eso nos quita el miedo a realizar muchas cosas. De niños yo siento que tenemos una imaginación muy abierta, nada se nos dificulta, tenemos la convicción de decir, lo voy a hacer y no me importa, y logran su cometido. Sí, ahora sí que la práctica hace al maestro, y bueno, la perseverancia también es lo que logra en los niños el que hagan las cosas. Y eso también es otro aprendizaje que pueden tener ellos, porque dicen, a fuerza de estar haciendo y repitiendo una misma cosa, la voy a hacer cada día mejor. Entonces es parte de una competencia que se me hace de las más relevantes. Después ya veremos qué son las competencias, pero una de las más relevantes es aprender a aprender.
Ay, qué difícil es eso, aprender a... Y hay un libro muy bonito que se llama Aprender a Aprender, que ahorita les voy a decir también de quién es el título. Ahorita estiro la mano y les digo quién es el título porque hay varios tomos y hay varios libros que se titulan así, Aprender a Aprender. Pero vámonos con más música. Vamos a escuchar a Luis Fonsi con Aprendí y también El Arrebato. Hoy todo va a salirme bien. Así es que no le cambien, súbanle a la radio y si tienen alguna pregunta que hacerle a Leti Domínguez, aquí los leemos. Qué buena rola esta del Arrebato, comadre. Así es, pura energía positiva. Hoy todo va a salirnos bien. Y es esa parte que nos decías en un principio de decirles a los niños frases positivas, de motivación, que los hagan incentivarse, ¿no? Y fíjate que ya tengo aquí el libro en mi mano de Aprender a Aprender, que es una guía de autoeducación de Guillermo Michel. Y bueno, este libro dice que aprender es cambiar, pero nada nos causa más temor que el cambio, sobre todo cuando afecta nuestra concepción del mundo y forma de vida. Por ello, para aprender es necesario vencer ese temor que se convierte en el principal enemigo del conocimiento. Mediante la lectura de este libro de Aprender a Aprender, los jóvenes que se encuentran en la etapa receptiva de conocimiento podrán aumentar sus recursos de asimilación, desarrollar la facultad de autocontrol y autoestimulación e incrementar su capacidad de otorgar respuestas conscientes, libres y responsables. Muy bien, ¿de cuándo es ese libro? Ay, perdónenos, pero nos estábamos riendo porque este libro yo lo leí hace el siglo pasado. Sí, que estaba viendo el costo del libro, 1,000 pesos me costó, les costó a mis papás, ¿verdad? En esa época, es de febrero del 91. Justamente en la época de los 90 fue cuando en México se empezó a tratar este tema de la educación ya por competencias. Ya hasta los 2000 fue cuando hubo una reforma educativa donde ya se quedó establecido pues la educación por competencias. ¿Qué son las competencias? Ahora sí, arráncate con la definición. Bueno, pues hoy me traje a mi bebé, porque han de saber que yo hice mi tesis para titularme como licenciada en pedagogía acerca de las competencias. Mi tesis se titula Propuesta para la formación de competencias ambientales en el niño en edad preescolar. Entonces, pues bueno, dije, ¿por qué no vamos a usar mi tesis? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene? A ver. Entonces, en mi tesis puse ¿qué son las competencias? La palabra competencia se deriva del griego agón y agonistes, que indica aquel que se ha preparado para ganar en las competencias olímpicas. En un principio, la educación griega estaba dirigida a alcanzar. ¿Ven? Es una gran competencia. Sí, alcanzar el japonés. El arete. La virtud suprema que anhelaba todo ciudadano griego, ser triunfador en el combate, adquirir la posición de héroe. A partir de Pitágoras, este arete cambia de sentido para significar ser el mejor en el saber, ser el constructor de teorías rectoras de proyectos políticos. Las competencias se desplazan desde habilidades y destrezas atléticas hasta exigencias cognitivas. Y en la actualidad, la industrialización y los avances tecnológicos, así como las necesidades productivas de diversas colectividades, han generado una educación del individuo basada en competencias, las cuales responden a un contexto determinado, pero sobre todo a su proyecto de vida. Esta conceptualización implica de manera necesaria el fortalecimiento del vínculo escuela-trabajo que satisfaga los requerimientos de cada sociedad en específico. Entonces, bueno, las competencias son este cúmulo de habilidades, de conocimientos, actitudes, aptitudes y valores que vamos a desarrollar como individuos para estar dentro de un grupo o sociedad, o bien de manera personal, o sea, para desarrollarlos como para ser mejores. Sí, claro. La vez pasada que tuvimos a esta Citlali Mondragón, quien ella es maestra, el Día del Maestro, también nos decía esta parte, que hay que hacer ese match, que hay que ser parte de la familia
de las personas más cercanas como instructores, como tutores, como maestros, como docentes, de los niños, de los jóvenes, y también de los adultos, digo, porque ya adultos después de los 18 años, sin embargo, como que se genera como educación, decirles, lean tantos libros, o realiza un trabajo de investigación, ¿no? ¿Y dónde queda esa curiosidad de generarle a los niños? Que yo entiendo que esto también es parte de una competencia de los educadores o de las personas que se dedican a desarrollar nuevos talentos, ¿no? Sí, yo creo que eso también depende de, como te comentaba, no del sistema educativo, sino como de la vertiente que traiga cada escuela. Algunas son muy tradicionalistas, otras son más abiertas a ese tipo de creatividad, de desarrollarla, que es muy importante porque, pues bueno, de esa creatividad pueden surgir grandes propuestas o grandes genios dentro de los niños. Y muchas tendencias, por ejemplo, fuera del aire estábamos platicando de esta escuela del sistema Montessori, ¿no? Que bueno, fue una gran creadora de un sistema de desarrollo infantil, ¿no? Y luego, bueno, en otras situaciones pues han ido tropicalizando otro tipo de escuelas que viene de la mano y de la raíz de este sistema, ¿no? Sí, bueno, el sistema Montessori está basado completamente en el interés del niño. Entonces, pues sí, le da gran responsabilidad al niño en este sistema educativo porque, pues obviamente, él es el responsable de desarrollar sus determinadas tareas que les propongan en los tiempos que ellos determinen, pero siempre encaminados a terminarlos en un tiempo determinado, no a dejar las tareas inconclusas. Entonces, pues bueno, es un poco más de libertad la que hay respecto a esa forma de guiar a los niños. Y bueno, pues ahí desarrollas otro tipo de valores y de habilidades dentro del niño, que no es tan tradicionalista como pues la mayoría de las escuelas, ¿no? Que un día en una entrevista contigo también, en el Día del Niño, recuerdo en PIT 40 Parada Obligada que teníamos a una chiquita que es campeona olímpica, sí. Nuestra querida Regina Lara, que es competidora de ¿cómo se llama? Gimnasia artística. De gimnasia artística. Tú nos decías que es muy importante como papás, como tutores, como personas que están alrededor de los niños, ver esas habilidades que tienen y potenciárselas, porque a veces el miedo que tienen de que, por ejemplo, una rueda de carro o el hacer un resorte, a los papás les puede dar miedo que se vayan a pegar, que se vayan a caer, y entonces empiezan a limitar a los niños en estas situaciones, ¿no? Y también eso te empieza a generar limitaciones en otras cosas más cognitivas, de más conocimiento. Sí, dentro del desarrollo del niño, por ejemplo, yo con mi experiencia del preescolar, obviamente que todo ese tipo de habilidades que ya las traen, o sea, genéticamente, pues obviamente resaltan. O sea, hay niños que tienen el interés de estar viendo la naturaleza y se acercan y van y el bichito y entonces la plantita. Hay otros niños, por ejemplo, que corren, brincan, van, suben, bajan, trepan todo. Entonces es como esa necesidad de moverse, ¿no? Muy dinámicos. Hay otros niños que, por ejemplo, a las primeras de cambio empiezan así con semillitas, o sea, la psicomotricidad fina, o les gusta mucho el dibujo. Dibujan que tú dices, wow. Ajá. Entonces, todas esas habilidades que ya las traen cada uno de los niños, pues obviamente tú como maestra puedes decirle a los papás, oye, es que tu hijo, o sea, en este ámbito, en esta parte de su desarrollo, está muy interesado, por ejemplo, en la pintura, llévalo a gimnasia, o le gusta mucho la música, llévalo a clases de música, que a lo mejor acércalo a algún instrumento. Ajá. O sea, todo eso son herramientas que nosotros como maestros les podemos
proporcionar a los papás. ¿Para qué? Pues para que encaminen a sus hijos al mayor interés que tienen en su vida, o sea, nato. Sí, claro. Oye, ya tenemos comentarios y vamos a mandar saludos allá a cabina, mi querida Gaby Rojas, a Miriam Cruz, a nuestro querido director Fer Solano, también a nuestro querido Alex Amaya, que él es pedagogo también, le mandamos un abrazo, una felicitación, y también a Leti Díaz, que nos están escuchando a través de Seno Radio, y a Gilberto Domínguez, a nuestros papis que nos están escuchando, comadre. Mira, dice nuestro papá Gilberto Domínguez Gil, que dice así: les ruego su opinión sobre esta frase célebre de Alejandro Dumas, escritor francés. ¿Cómo es que, siendo tan inteligentes los niños, son tan estúpidos los hombres? Debe ser fruto de la educación. Gracias. Totalmente. Es justo lo que estábamos tratando hace unos momentos, que les comentaba que obviamente los niños nacen con ese interés, ese desarrollo de algunas habilidades nato, y pues obviamente en el camino nosotros lo vamos coartando. Les ponía el ejemplo de la sentadilla y del abdominal, porque pues es eso, o sea, tienen esa inteligencia física para poder hacer ese tipo de actividades, y nosotros en el camino, siéntate bien, correctamente, no te muevas, no esto, y entonces pues al niño lo vamos cambiando y vamos obligándolo a que esté en otras posturas que no son las orgánicas y que no son con las que nacemos, y pues bueno, eso empieza a cambiar ese tipo de conocimiento o de aprendizaje. Y es comunicación, a final de cuentas. ¿Qué te están diciendo, no? Porque hay muchos niños, por ejemplo, yo veo también a nuestros sobrinos y a otros chiquitines que tienen una habilidad para cocinar, que dices, qué barbaridad, y agarran el cuchillo y no lo agarres porque te vas a cortar. Es que justo es, ¿no? Si tú como papá o como mamá le dices, ay no, me da miedo que agarres, entonces no agarras el cuchillo, no agarres aquí. No te acerques a la lumbre. Exactamente, entonces pues todo es con precaución y todo es bajo la dirección de los adultos y la supervisión de los adultos, ¿no? Para que justamente toda ese potencial que tienen como niños, nosotros lo podamos desarrollar y sean unos adultos inteligentes. Y adultos inteligentes y emocionalmente también inteligentes. Todo porque esto va todo engranado. Esto va en todos los ámbitos. Nosotros, recordemos que nosotros somos seres biopsicosociales y emocionales. Entonces todos estos ámbitos de nuestro desarrollo y nuestras áreas de desarrollo son las que tenemos que obviamente desarrollar en el camino, y pues algunos traemos más desarrollado una y otros otras, pero hay que hacer como un equilibrio para que haya ese desarrollo integral, que es lo que busca la pedagogía. Creo que la generación de nosotros perdón, que fue de antier, del siglo pasado, pues somos como todoterreno. Éramos niños todoterreno, porque yo recuerdo que pues andábamos en bicicleta, patineta, patines, salías a la calle en empedrados, te subías a los árboles y nada de que no te vayas a caer, sin casco, sin rodilleras, o sea, todoterreno. Y no nos daba miedo nada. Sí, pues era ese desarrollo del juego que se ha perdido mucho en la actualidad. O sea, éramos niños, esa generación era de niños que jugaban, que interactuaban, que socializaban con los demás niños, porque pues salías a jugar con los amiguitos y pueden salir a jugar. Y entonces y hacer la tarea en friega para poderte salir a jugar. Exacto. Y entonces pues ahí tuvimos otro tipo de habilidades que desarrollar, porque pues sí, algunos eran más intrépidos que otros, pero eso nos dio herramientas para tener otro tipo de movilidad, por ejemplo, porque ahorita hay niños que dices, a ver, pega un brinco de aquí a acá y ay, no me da miedo, y tú dices, ¿cómo que me da miedo? A ver, vámonos a andar en bicicleta, y no, es que no sé andar en bicicleta, y tú, o sea, ¿por qué no sabes andar en bicicleta? Porque pues en el celular no puedes andar en bicicleta, ¿verdad? No. Entonces, sí es muy importante como esa dosificación de todos los celulares, tablets, computadoras,
los alejemos un poco de los niños para que estén más en de los medios real. electrónicos que sí son importantes, porque también uno debe de tener esa habilidad para utilizarlos. Pero a ver, ahorita y ya se nos está acabando el tiempo, yo sé que ya van a ser las 5, pero esta pregunta, a ver, la socialización de los jóvenes ahora con los adultos como que es nula. Y siento que es esta parte de estar muy metidos dentro de los gadgets, de todos los dispositivos electrónicos que te evitan ese contacto con adultos, que también es un aprendizaje para los niños. Sí, definitivamente todos los dispositivos pues hacen que los niños y los jóvenes sean como una generación de jóvenes más introvertidos. ¿Cero empáticos? Menos sociables. Puede ser cero empáticos a menos que le den un like, entonces ya son empáticos. Sí, porque sí, claro. O sea, están pendientes de las redes sociales, pero no están pendientes de qué le está pasando al de al lado. O sea, y eso es importante, o sea, es vital para el desarrollo de una sociedad y para nosotros como individuos, porque somos unos individuos que vivimos en sociedad, no vivimos en una cueva todos escondidos como ermitaños. Ajá. Entonces esa parte de la socialización es vital que la desarrollemos tanto como padres y como maestros para pues que tengan una mejor pues un alcance más grande en su desarrollo los jóvenes, ¿no? Porque y es que digo, ya para ir cerrando, también entre más libre seas y te relaciones con tu entorno, con la naturaleza, hagas cosas que te pongan felices y demás, bueno, vas a tener menos trastornos que ir a tratar con un terapeuta, porque bueno, luego llegan con uno a terapia porque hubo cosas que no hicieron de niños. Y mucho también, ya todo el mundo, es que hay que sanar a tu niño interior, pero sí es importante que para no estar sanando tanto al niño interior, no lo dañes, ¿no? O sea, ahora sí que ser proactivos en esa parte, ¿no? La prevención. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Pues enseñándoles desde el amor, desde la conciencia, ¿no? Sí, procurar que acercar a los niños, como tú dices, a la naturaleza. O sea, somos seres humanos, pero somos parte de este reino animal. Entonces, venimos de la naturaleza y tenemos que estar cerca de la naturaleza porque pues ella nos enseña muchas cosas y sobre todo también tenemos que aprender a cuidarla, ¿no? Que es parte de mi propuesta de tesis, el cuidado del medio ambiente, que es vital para tener es como cuidar de nuestra casa, ¿no? Y nuestro cuerpo es nuestra casa, y entonces todo lo que nos acerque a ser mejores personas y a tener un ambiente sano, pues vamos a ser personas sanas en todos los ámbitos, mental, espiritual y físicamente, ¿no? Uh-huh. Sí, todo. Nos ganó la risa. Ay. Física, mental y espiritualmente. Sí, exacto. No, bueno, ya salud. Lo saben. Ya lo saben. Oye, Leti, pues, para despedirnos, un consejo, una recomendación para todos los que se dedican a moldear, a estructurar, a darle vida a todas estas personitas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, porque también los desarrolladores de talento, de capacidades diferentes, pues tienen esa obligación de generar mejores personas. Creo que, pues como en un principio les comentaba, pues las necesidades son las que hacen que dirigir la vista hacia qué competencias vamos a desarrollar dentro de las personas. Y pues bueno, yo creo que es un momento de reflexionar que tenemos que cambiar como sociedad a ser más humanos, más cercanos a nuestra naturaleza, para que nosotros nos desarrollemos como mejores personas, ¿no? Entonces yo creo que el acercarse a toda esta parte más humana nos puede hacer tener un mejor desarrollo como seres humanos. Y pues bueno, no está de más decirles que
el vínculo entre los padres y la escuela es de vital importancia para el desarrollo del niño. O sea, los primeros maestros son los papás, pero los que siguen son los maestros, y si entre ellos hay discordancia, pues no hay congruencia y no hay coherencia. Los encuerados, sí, claro. Puede ser que pues se refleje, no puede ser, definitivamente se reflejará en la conducta, en el comportamiento y en el desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, pues sí, acerquémonos a los maestros, que debe de haber una buena relación entre padres de familia y maestros. Pues muchísimas gracias por haber estado en esta tarde de la sobremesa. Espero se hayan tomado un rico cafecito, el postre, y se la hayan pasado muy bien y hayan tomado nota de todo lo que tenemos que cambiar como seres humanos, como individuos, para poder desarrollar nuestras habilidades, nuestras capacidades, pero lo más importante, para ser felices. O sea, porque yo creo que ese es el fin único de venir a este plano, el ser un humano feliz. Y al ser feliz estás vibrando alto y estás generando cosas diferentes. Sí, yo agradezco pues tu invitación, pero también agradezco a la vida la oportunidad de ser una maestra, porque veo la transformación y no saben, miren, hasta voy a llorar. No llores. Sí, porque cierto, la verdad sí. Es que ese proceso que viven los niños o los adultos, cuando están bajo tu conducción, bajo tu guía, tu dirección, o sea, dices, wow, o sea, verdaderamente es lo que llena el alma. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias por haber estado aquí en la sobremesa. Pues ya estoy aquí para despedir el programa del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por el favor de tu compañía, por habernos acompañado en esta tarde de 26 de junio. Te mando un gran beso, estés donde estés, un abrazo, y de verdad, haz lo que te apasione, genera sonrisas a tu paso, logra tus metas, porque eso te va a hacer ver el mundo diferente. Cuando nosotros empezamos a vibrar diferente, todo se puede manifestar. Así es que te deseo que termines una linda tarde, que pases una linda noche, y nos vamos a ir para despedir este programa con Gloria Estefan, con la canción de hoy, que a mí me encanta esta canción. Te mando un gran beso, estés donde estés, un abrazo de luz, y recuerda sonreír, porque tu sonrisa cambia al mundo. Adiós.